En 2021, una nueva criptomoneda prometió algo que sonaba irresistible: llevar a sus inversores a la luna, pero de forma segura. Y funcionó. En muy poco tiempo creó un ejército de seguidores leales, se convirtió en un fenómeno viral y llegó a valer miles de millones de dólares. Pero detrás del culto, de los memes y de las promesas de riqueza infinita, había una mentira. Una mentira que permitió a sus creadores vaciar el dinero de sus propios inversores mientras el precio del token se desplomaba. Esta es la historia de cómo SafeMoon pasó de ser una supuesta revolución financiera a convertirse en uno de los casos más oscuros y polémicos de la historia cripto. Una historia que no terminó en la luna, sino en tribunales, acusaciones de fraude y condenas de prisión. Entonces, la gran pregunta es inevitable: ¿cómo fue que tanta gente no vio lo que estaba ocurriendo? Y más importante todavía, ¿cuáles eran las señales de alerta que casi todos ignoraron? Nuestra historia empieza en marzo de 2021. El mercado cripto estaba en plena euforia. Bitcoin rompía récords, las altcoins explotaban, y proyectos como Dogecoin demostraban que, en ese momento, el puro hype podía crear millonarios de la noche a la mañana, el ambiente perfecto para que apareciera una nueva promesa viral. Y entonces llegó SafeMoon. El nombre era una genialidad de marketing. Safe, seguro. Moon, luna. La idea que transmitía era obvia y poderosa. Esta no era solo otra criptomoneda especulativa, era supuestamente una forma más inteligente y segura de ganar dinero en el mundo cripto. A diferencia de otros tokens, SafeMoon se presentaba como un proyecto con una mecánica especial, algo que sus creadores llamaron tokenomics. Cada vez que alguien compraba o vendía, se cobraba una comisión del 10%. La mitad de esa comisión, un 5%, se repartía automáticamente entre todos los holders. A eso lo llamaban reflections. En otras palabras, solo por mantener el token en tu cartera, veías cómo la cantidad aumentaba sola. Para miles de personas, aquello sonaba como la definición perfecta de ingreso pasivo. El otro 5% iba a un fondo de liquidez, el dinero que permitía que el token siguiera funcionando y que la gente pudiera comprar y vender con relativa facilidad. Y aquí estaba la promesa clave, la que sostenía toda la narrativa de confianza. Ese fondo, según decían, estaba bloqueado. Eso significaba, en teoría, que los desarrolladores no podían tocarlo ni desaparecer con él. Y esa promesa fue decisiva, porque en el mundo cripto, donde los rug pulls ya eran una amenaza real, decirle a la gente que el dinero estaba protegido era exactamente lo que muchos querían escuchar. La fórmula explotó. En cuestión de semanas, SafeMoon pasó de ser un token más a convertirse en una obsesión colectiva. Su precio se multiplicó de forma salvaje, y su comunidad creció como una bola de nieve. Así nació el famoso SafeMoon Army, una masa de seguidores fanáticos que inundó TikTok, Twitter, Reddit y YouTube con memes, arengas y defensas a muerte del proyecto. No era solo una inversión, se estaba convirtiendo en una identidad. Y como suele ocurrir en este tipo de fenómenos, los influencers no tardaron en subirse al tren. Famosos y celebridades empezaron a promocionarlo, amplificando la sensación de que SafeMoon no era una apuesta cualquiera, sino la oportunidad de una generación. El mensaje era siempre el mismo: entra ahora o te arrepentirás después. La consecuencia fue predecible. Miles de personas, muchas de ellas sin experiencia, empezaron a meter sus ahorros. Algunos querían una oportunidad rápida. Otros pensaban que por fin habían encontrado un proyecto serio dentro del caos cripto. Y muchos, simplemente, no querían quedarse fuera. En su punto más alto, SafeMoon alcanzó una capitalización de mercado de más de $8.000 millones. Parecía imparable. Y mientras tanto, sus líderes seguían alimentando el sueño. Braden John Caroni, el rostro más visible del proyecto, aparecía como un CEO joven, confiado y carismático. Prometían un exchange propio, una blockchain propia, innovaciones futuras y hasta proyectos internacionales que supuestamente iban a transformar economías enteras. Desde fuera, parecía que SafeMoon apenas estaba comenzando, pero por dentro ya había grietas que amenazaban con derrumbarlo todo. La gran promesa de SafeMoon era la seguridad. Esa era la base de todo, y precisamente ahí estaba la mentira más importante. Durante meses, los líderes del proyecto repitieron que el fondo de liquidez estaba bloqueado y que nadie dentro del equipo podía tocar ese dinero. Esa afirmación era crucial porque sin ella, SafeMoon habría parecido lo que realmente era: un proyecto extremadamente vulnerable a la manipulación interna. Pero no era verdad. Investigadores independientes, analistas on-chain y creadores como Cofficilla comenzaron a revisar el funcionamiento real del contrato y el movimiento de los fondos. Lo que encontraron fue devastador. Los responsables del proyecto sí tenían acceso al dinero,
No solo eso, lo estaban usando. Las transacciones en blockchain mostraban movimientos sospechosos, retiros millonarios y un patrón cada vez más difícil de ignorar. Mientras el SafeMoon Army seguía defendiendo el proyecto con fe casi religiosa, los ejecutivos de la compañía estaban desviando fondos de liquidez a carteras bajo su control, y lo hacían mientras seguían hablando de transparencia, de futuro y de revolución. La mentira no era pequeña, no era un error técnico, no era una ambigüedad, era el corazón del proyecto. Documentos judiciales posteriores revelarían que parte de esos fondos terminaron financiando un estilo de vida de lujo, propiedades, vehículos caros y gastos personales. Mientras miles de seguidores aguantaban el token esperando que su sacrificio los llevara a la luna, quienes controlaban el sistema estaban monetizando la fe de la comunidad. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente inquietante, porque cuando estas acusaciones comenzaron a circular, el proyecto no respondió con transparencia ni con pruebas claras, respondió con confrontación. Las críticas fueron desestimadas como FUD, los investigadores fueron atacados, la comunidad fue movilizada para defender el relato oficial. SafeMoon no solo tenía una base de inversores, tenía un escudo emocional construido por una comunidad que ya estaba demasiado comprometida, tanto financiera como psicológicamente, para aceptar que podía haber sido engañada. Y eso hizo que la caída fuera todavía más destructiva, porque cuando una inversión deja de ser solo una apuesta financiera y se convierte en una cuestión de identidad, la gente deja de analizarla con frialdad. Ya no defiende un activo, se defiende a sí misma. Y mientras esa dinámica seguía funcionando, el proyecto se iba vaciando por dentro. Durante 2022 y 2023, la realidad empezó a imponerse. El precio de SafeMoon ya no mostraba la euforia de antes. Las promesas seguían ahí, pero el mercado empezaba a perder la paciencia. Los productos prometidos no llegaban como se esperaba. La confianza se erosionaba y cada vez era más evidente que algo no cuadraba. La gráfica dejó de apuntar a la luna y comenzó a caer. Aún así, muchos inversores seguían aferrados al relato. Seguían creyendo que el proyecto podía recuperarse, que todo era una mala racha, que el futuro todavía estaba intacto. Pero lo que estaba ocurriendo no era una simple corrección del mercado. Era el desgaste natural de un sistema construido sobre promesas engañosas, mala gestión y extracción interna de valor. El golpe definitivo llegó en noviembre de 2023. La SEC presentó cargos formales contra SafeMoon y varios de sus ejecutivos, acusándolos de haber orquestado un fraude masivo. La acusación era clara. Habían mentido sobre la seguridad del fondo de liquidez mientras utilizaban ese dinero en beneficio propio. Poco después, el Departamento de Justicia anunció el arresto de Braden Caroni y Thomas Smith. El fundador Kyle Nagy fue señalado también y, según las autoridades, permanece prófugo. El juicio terminó de desmontar cualquier duda que quedara. Thomas Smith se declaró culpable y testificó contra Caroni, explicando cómo desviaron fondos mientras mantenían públicamente una narrativa de protección y seguridad. Finalmente, Caroni fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. El proyecto que prometía llevar a todos a la luna había terminado convertido en un caso criminal. Y lo más duro de todo no fue solo la caída del token, fue el coste humano, porque detrás de cada gráfico roto hay personas reales. Gente que metió ahorros, que creyó en las promesas, que ignoró señales de alerta porque pensaba que estaba participando en algo grande. Para muchos, SafeMoon no fue solo una pérdida más, fue una herida financiera y emocional. Hoy, el token sobrevive más como recordatorio que como proyecto, un símbolo de lo que ocurre cuando el marketing, la comunidad y la codicia se mezclan con falta de transparencia y manipulación interna. La historia de SafeMoon no es solo la historia de una moneda que salió mal, es un manual completo sobre cómo se construye una ilusión financiera. Primero, se crea una narrativa simple y poderosa. Después, se construye una comunidad fanática. Luego, se promete seguridad, crecimiento y futuro. Y mientras la gente compra el sueño, quienes controlan el sistema extraen valor en silencio. Las señales de alerta estuvieron ahí desde el principio. La primera, una promesa demasiado perfecta. Ganancias pasivas, crecimiento sin fricción y un viaje seguro a la luna. Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, casi siempre lo es. La segunda, la falta de transparencia real. En cripto, la confianza no debería basarse en discursos, sino en pruebas verificables, contratos auditados y movimientos claros en blockchain. La tercera, la mentalidad de culto. Cuando una comunidad deja de analizar y empieza a atacar cualquier crítica como si fuera una amenaza existencial, el riesgo se dispara, porque en ese momento ya no manda la evidencia, manda la fe. Y esa es quizá la lección más importante de SafeMoon. No importa lo fuerte que sea una comunidad, lo viral que sea una narrativa o lo carismático que parezca un líder. Si el proyecto no resiste preguntas básicas, si las promesas son desproporcionadas
Y si la transparencia depende solo de la palabra de quienes se benefician, entonces no estás frente a una oportunidad, estás frente a una posible trampa. SafeMoon ya no es una promesa viral, es un caso de estudio, un recordatorio brutal de que en el mundo cripto, el mayor enemigo no siempre es la volatilidad. A veces es la combinación de codicia, narrativa y confianza ciega. La historia de SafeMoon es tan impactante como instructiva. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que SafeMoon fue una mala idea desde el principio? ¿O un proyecto que terminó convirtiéndose en fraude cuando sus propios líderes decidieron saquearlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, acumula, aprende, avanza.